Prevalencia de ansiedad y depresión en población de estudiantes universitarios. La investigación en este campo no es novedosa, ya que existe una gran tradición científica de estudios epistemológicos, clínicos, psicosociales y transculturales, con poblaciones universitarias heterogéneas, que han empleado procedimientos metodológicos muy variados. Este estudio se realiza con el interés manifiesto por los tutores de la Universidad Católica de San Antonio por conocer el estado de salud mental de sus estudiantes e identificar factores y variables que influyan en el desarrollo de algún trastorno psicológico y cómo determinadas situaciones pueden contribuir a disminuir el bienestar psicológico de estos estudiantes. Los tutores habían expresado en reiteradas ocasiones el elevado número de alumnos que comentaban el malestar psicológico y emocional que sufrían como consecuencia de la vivencia de experiencias estresantes. En algunos casos referían síntomas somáticos, cefaleas, alteraciones del sueño, síntomas neurovegetativos, entre otros, y en otros conductuales y cognitivos, irritabilidad, falta de concentración, angustias, asociados a trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. Se realizó la implementación de una metodología de investigación diseñada para evidenciar estos factores. Implementando el abanico de categorías descritas en el DSM-5, puesto que los estudiantes acudían a tutorías psicológicas para ver cómo estaban a nivel mental, ya que los síntomas que presentaban eran a nivel somáticos, es decir, encefaleas, falta de sueño, entre otros, y a nivel conductual era irritabilidad, angustia y falta de concentración. Como principal medida, pues se recogió información de la escala de ansiedad y depresión de Goldberg, ya que este los llevaba a diagnosticar y a prevenir. Y como objetivo principal de este estudio o esta investigación es descubrir, se analiza la prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión en los estudiantes y de forma secundaria definir factores académicos y sociofamiliares que influyen en la salud mental. Bueno, el método que se escogió es uno que está diseñado por un estudio de metodología cuantitativa, la cual se trata de un procedimiento de decisión que nos ayuda a señalar entre ciertas alternativas. Y este método nos da como utilización de magnitudes numéricas que se pueden trabajar mediante herramientas del campo estadístico. Este método tiene unos subtemas y se dividen en la población. Este estudio está formado por los 4.821 estudiantes que están matriculados en la Universidad Católica San Antonio de Murcia durante el curso 2004 y 2005, que son titulados oficialmente y excluyen a los alumnos de cursos de posgrado y máster. El segundo es el cálculo tamaño de la muestra y recogida de datos, el cual el cálculo de la muestra se ha realizado en base a la estimación por estudios previos de que cuenta con el 35% de los estudiantes que los estudiantes universitarios sufren de algún trastorno psicopatológico. También las poblaciones finitas tienen un resultado de una muestra necesaria de 622 alumnos, pero teniendo en cuenta una pérdida del 10%, debido a las encuestas no válidas por incorrectas o incomplementas que se estimó en una muestra de 684 estudiantes. Variables e instrumento de medida. Para la realización del estudio se ha utilizado como factores de estudios independientes las variables, facultad o escuela universitaria, el desplazamiento para acudir a la universidad, el trabajo o si tienen otras obligaciones además de estudiar, si tienen hijos o familiares que cuidar. Variables e instrumento de medida.
Para la realización del estudio se ha utilizado como factores de estudios independientes las variables facultad o escuela universitaria, el desplazamiento para acudir a la universidad, el trabajo o si tienen otras obligaciones además de estudiar, si tienen hijos o familiares que cuidar. Análisis bivariado. Para este análisis se buscó incrementar un punto a cada escala de EADG para así saber y tener más en claro cuándo son trastornos de ansiedad y cuándo son de depresión. Por ejemplo, si los trastornos son iguales a 5 puntos, es trastorno de ansiedad. Y cuando son iguales o mayor a 3 puntos, son de depresión. Ansiedad. Analizando la influencia de la edad, llegamos a la conclusión de que no existen diferencias entre los test de la ansiedad para los estudiantes de la EADG. Y llegamos también a la conclusión de que las mujeres son más propensas a que le dé ansiedad que a los hombres. Buenas noches, yo les voy a explicar un poco sobre la depresión en los alumnos. La depresión, tal y como ocurre en la escala de la ansiedad, las edades son muy similares. La frecuencia de los trastornos depresivos detectados en el estudio va a depender del departamento donde se realizaron los estudios a estos alumnos. En este estudio se pudo comprender que el mayor número de trastornos depresivos corresponde a las mujeres con un 60.5% frente a los hombres con un 50.4%. Los estudiantes que presentan mayor facilidad de trastorno depresivo son aquellos que necesitan largos desplazamientos hacia la universidad o por alguna razón tienen actividades extraacadémicas como lo son el caso del cuidado de hijos, el cuidado de padres, trabajar o alguna otra actividad que no tenga nada que ver con el estudio. Por otro lado, les voy a explicar sobre el análisis multivariante, que es un análisis de regresión logística con fines puramente descriptivos, ya que al no existir ningún factor de estudio principal se han utilizado algunas variables incluyendo como la edad, donde se han iniciado un modelo que trata de controlar la interacción de la edad con el resto de variables. Al no resultar ninguno de estos casos estadísticamente significativos, se han extraído, quedando en sí un modelo definitivo para todas las variables. Yo creo que ya para dar por terminado el tema y darle una conclusión y un cierre al mismo, podemos concluir que este tema de la depresión en los campos universitarios no es un misterio para nadie, no es un tema nuevo. Eso es algo de que se viene tratando hace muchos años, diría que desde siglos pasados, se viene presentando en el campo universitario y se han sacado conclusiones que los estudiantes, los universitarios, los estudiantes de titulaciones de ciencias de la salud y de ciencias jurídicas, que son los que tienen como más carga académica, están obligados a hacer una serie de actividades extracurriculares, las cuales les dan un mayor peso académico, trayéndoles falta de tiempo. Entonces esa falta de tiempo es lo que los hace caer a veces en depresión, o sea, porque pierden una vida social, una vida que ellos antes tenían normalmente y que se tienen que acostumbrar a vivir. ¿Vale? Gracias.